Hermanos, buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor Jesús y vamos a tener nuestra predicación para esta tarde. Y yo quiero pedirles que abramos la escritura en la carta que escribe el apóstol San Pablo a los Efesios. Efesios, y vamos a leer el capítulo 4. Efesios 4, vamos a meditar en los versículos del 1 al 6. La palabra de Dios dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El Señor bendiga su palabra. Y este día, hermanos, comenzamos nuestras meditaciones del capítulo 4 de esta carta que escribe el apóstol San Pablo, inspirado por el Santo Espíritu, a los Efesios. Y Cristo, por medio de Pablo, nos trae a nosotros muchas instrucciones. Nosotros estamos comenzando ya lo que es la parte práctica de esta epístola. Pablo ya nos ha hablado a nosotros de la parte doctrinal en los 3 primeros capítulos que hemos venido viendo, y ahora va a comenzar la parte práctica de toda esa doctrina que ha venido instruyéndonos en los 3 primeros versículos. Y les decía de que el Señor trae mucha enseñanza, hermanos, para nosotros en estos 6 primeros versículos. Nosotros ahí notamos que habla de la humildad, habla también de soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Habla también de que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nos habla también de un cuerpo, un espíritu. Es decir, hermano, acá nosotros podemos encontrar bastante enseñanza práctica para la vida de cada uno de nosotros. Y por esa razón yo quisiera que seamos un poco pacientes y en esta tarde, veamos un aspecto de lo que Pablo nos enseña aquí, luego de hacer la introducción que él también hace. Y es muy interesante, hermanos, la manera como Dios se dirige a nosotros, los creyentes. Él dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, ¿qué significa digno de nuestro llamado? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere comunicar a los efesios y el Señor quiere comunicarnos a nosotros en esta mañana? ¿Qué significa digno? Bien, para responder esta pregunta me gustaría compartir el significado que nos trae esas herramientas de estudio bíblico, como los diccionarios griegos, los diccionarios hebreos, el griego koiné. Y el diccionario Strong dice que la palabra axios, que ha sido traducida y entendida, ha sido traducida como digno, es apropiadamente. Por eso es que la traducción de la Biblia en la versión Dios habla hoy del año 2002 dice: por esto yo, preso por la causa del Señor, os ruego que os portéis como deben hacerlo quienes han sido llamados por Dios, como lo fuisteis vosotros. Esta es una traducción mucho más clara de lo que la palabra axios significa. Y esto nos indica rápidamente, hermanos, que existe una característica de vida que es común para todos aquellos que hemos sido llamados.
llamados, dice acá. Una característica de vida común para todos los que han sido llamados para la salvación. Por eso es que hay otra versión de la Biblia también, que es una versión de la Biblia en lenguaje sencillo, que es más para niños, que lo dice de esta manera: yo, que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Es decir, el pueblo de Dios tiene una característica de vida, una forma de vivir peculiar, todos los que han sido llamados. Y evidentemente que cuando hablamos aquí del llamamiento, y esto para quizás ir avanzando en el estudio, este llamamiento no se refiere al llamamiento general que se hace de la palabra de Dios, al llamamiento externo, sino al llamamiento interno, que se conoce como la gracia irresistible o el llamamiento del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo nos habla a nosotros de esta forma, nos quiere decir que deben evidenciarse los frutos de fe y arrepentimiento que demuestran que Dios nos ha llamado en el interior de una manera irresistible por medio de su Santo Espíritu. El cristiano o el cristianismo no es un asunto de profesión de labios solamente. El evangelio es poder de Dios que cambia a la persona pecadora, haciéndola una nueva criatura con nuevos deseos y afectos y con una nueva voluntad. Por eso es que esta epístola está dirigida únicamente a creyentes, a personas que han sido llamadas por el Espíritu Santo. ¿Y a qué nos ha llamado Dios? Dice que andemos como es digno del llamamiento que estamos viendo por la palabra de Dios, que es el llamamiento interno. ¿A qué nos ha llamado Dios? Puesto que tenemos comunión con el Dios Santo, Él nos ha llamado para que seamos su pueblo santo. Miren, 1 Corintios 1, 2, vamos a ver 3 pasajes de las Escrituras para poder responder esta pregunta: ¿a qué nos ha llamado Dios? 1 Corintios 1, 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, y ahí está la palabra, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Llamados a ser santos. Y en Primera de Tesalonicenses también dice la Escritura en el capítulo 4, versículo 7: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, la palabra de Dios dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, aquellas personas que han recibido ese llamamiento interno están llamados a vivir una vida santa. O cualquier persona que dice: yo he sido salvado por Dios, esa persona ha recibido el llamamiento para vivir una vida santa. Y evidentemente que el Espíritu Santo, así como nos llama, también nos capacita, hermanos, para que podamos vivir de esa forma a la cual Dios nos ha llamado. Por eso es que somos un pueblo peculiar, somos un pueblo diferente, somos un pueblo que ama la santificación, que busca la santificación, procura la santificación, porque el creyente entiende que sin santidad nadie verá al Señor. La santificación es una doctrina primordial si es que nosotros queremos hablar de esa forma. No nos gusta hablar así, pero nosotros podemos decir que la santificación es una doctrina principal, central, es el corazón del cristianismo. Esa santificación hace diferente al cristianismo de todas las otras religiones que pueden haber en el mundo. Son personas que no andan en santidad, son personas que no procuran parecerse a Cristo.
Son personas que tienen otros prototipos, otros objetivos, otras metas para alcanzar la vida eterna. Pero nosotros vemos aquí que Dios nos ha llamado a todos sus llamados a santidad, a la santificación. Y eso es tremendo, hermanos. Y eso es tremendo, porque nosotros podemos seguir citando pasajes y citando pasajes de cómo es que Dios nos llama a nosotros una nación santa, un pueblo santo. Ese es el llamamiento para nosotros. Y entendemos lo que es la santificación. Cómo es que la iglesia, la Biblia, interpreta a sí misma lo que significa la palabra santidad. Es lo opuesto a la inmundicia, lo opuesto al mundo, lo opuesto al pecado. Andar una vida en pecado es una vida que se va conformando cada vez más a Dios, quien hizo ese llamamiento. El versículo 2 nos dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Bueno, yo ya les había adelantado, hermanos, de que existe mucha riqueza aquí en estos 6 versículos primeros que hemos leído de este capítulo 4, por lo cual yo quisiera que en esta oportunidad nos quedemos nosotros en este versículo 2 para profundizar el significado de estas palabras para nosotros. Por ello yo quisiera que meditemos en lo que significa la palabra humildad. La palabra humildad, porque nosotros podemos ver de que esto es una adición al versículo 1. Mire, el versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, hemos sido llamados a ser un pueblo santo. Y luego viene la adición, o sea, somos un pueblo santo, pero como pueblo santo hay más adiciones, más deberes que nosotros debemos de tener. Y dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Por eso debemos nosotros meditar en la palabra humildad. ¿Qué significa humildad? ¿Qué es lo que viene a nuestro pensamiento cuando oímos la palabra humildad? Cuando decimos, esta es una persona humilde, ¿qué es lo que nosotros inmediatamente relacionamos en nuestra mente? Hermanos, lamentablemente, y yo debo decirlo así, personas seculares, personas que deberían de tener quizás un mejor uso del idioma español que nosotros mismos, lamentablemente este tipo de personas ha equivocado el uso y enseñan mal también a otros acerca del uso y la aplicación de la palabra humildad. Por ejemplo, si usted ve noticias, algunas veces nosotros vemos noticias, podemos escuchar a los periodistas cuando se refieren a una familia pobre, usando las palabras, es una familia humilde. Entonces, nosotros vemos allí que se relaciona la humildad con la pobreza. Entonces, cuando vemos aquí que viene una persona que es pobre con nosotros, decimos, este hermano es un hermano humilde. Y creemos que la humildad está relacionada con la pobreza. El hermano no tiene una casa donde vivir, es un hermano humilde. El hermano gana un sueldo bastante bajo, es un hermano humilde. Pero hermanos, eso no es el significado de la palabra humildad. La humildad no es pobreza material. Son cosas completamente diferentes. Son completamente diferentes. Y quizás esto también nos ayude a nosotros para usar correctamente lo que significa la palabra humildad. Por ejemplo, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que la humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con ese conocimiento. Interesante. No tiene nada que ver con la pobreza, tiene que ver con cualidades internas, limitaciones, dicen ellos. Pero el diccionario bíblico
dice de la humildad, como aquella actitud que conoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios, opuesta a la presunción, afectación u orgullo. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios, no busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Tremenda esta explicación, hermanos, que nosotros encontramos en el diccionario bíblico. Por eso es importante, porque tenemos que entender ese concepto de humildad que Dios demanda de nosotros. Y nunca vamos a ser humildes si es que no entendemos lo que significa la humildad desde el punto de vista de Dios. ¿Por qué? Porque Dios requiere de nosotros humildad. Dios requiere que su pueblo sea un pueblo humilde. Cada uno de nosotros debe de ser humilde. Así como las otras gracias que recibimos de parte de Dios para arrepentirnos y creer en el Evangelio, Cristo nos concede por medio de la obra sobrenatural del Espíritu Santo el ser humildes. Por ello decimos que la humildad es una gracia de Dios, por medio de la cual opera interiormente en el corazón del creyente una obra por la cual tanto interior como exteriormente demuestra humildad hacia Dios y humildad hacia los hombres. En esta obra que Dios efectúa en el interior del creyente es donde nosotros podemos ver cómo Dios pone humildad en el corazón. Y esa humildad que Dios pone en el corazón es la que fluye en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestras relaciones, en nuestras vidas como creyentes. Por ejemplo, yo quisiera que veamos dos pasajes para ver cómo es que la humildad proviene del corazón. En Mateo 11:29, Mateo 11:29, dice la Escritura: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y en Abdías, en el versículo 3 de Abdías 3, dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Mire cómo dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. La soberbia es lo opuesto a la humildad. El orgullo es lo opuesto a la humildad. Y Cristo nos enseña por medio de su palabra en Mateo 11:29 que Él es humilde de corazón. Él tenía un corazón humilde. La humildad pues es la demostración que la gracia de Cristo ha llegado a la vida de un salvado. No puede haber un creyente que sea orgulloso, sino que todo redimido es por naturaleza humilde como su Señor. Humilde. Las Sagradas Escrituras, queridos hermanos y hermanas, nos traen muchas referencias acerca de la humildad de aquellos que tuvieron el favor eterno de Dios, que tuvieron la salvación de Dios, que fueron los creyentes en el Antiguo Testamento, y también nos refiere de muchas actitudes humildes de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento yo quisiera citar también tres versículos, tres porciones de la Escritura, para que nosotros podamos apreciar cómo es que la humildad llenaba el corazón de nuestros hermanos del Antiguo Testamento. Génesis 18:27 dice: y Abraham, ¿quién era Abraham? Abraham era un hombre que tenía mucha posesión material. Abraham fue un hombre rico. Abraham era una persona que tenía el favor de Dios, y el Señor lo había bendecido materialmente de tal forma que él pues
tuvo mucha riqueza, mucho ganado. Y en este versículo dice, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Polvo y ceniza. Eso es humildad. Esas palabras reflejan de qué estaba lleno el corazón de Abraham. En 2 de Samuel también, capítulo 7, versículo 18. 2 de Samuel, capítulo 7, 18. Vemos también el corazón humilde del rey David. Dice la Escritura, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿De qué estamos hechos nosotros? Pensemos. De barro. ¿Qué es el barro? Allí lo tenemos en ese parque. Eso es el barro. El barro, la gente camina encima del barro. La gente no quiere que sus zapatos estén sucios con barro. Eso somos nosotros. Polvo. El barro. Del barro hemos sido formados. Del polvo hemos sido hechos y al polvo volveremos. Entonces, si somos barro, si somos polvo, ¿cómo podemos tener orgullo? ¿Orgullo de qué? Miren, en el Salmo también, el salmista en el Salmo 8, versículos 4 y 5, dice el salmista, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra? Y por supuesto que cuando nosotros hablamos de humildad y observamos aquí en la Escritura cómo los santos del Antiguo Testamento enseñaban esa humildad por medio de sus propias vidas, de sus propias actitudes, tenemos nosotros también que contrastar todo esto con lo que enseña ahora la corriente del mundo, la autoestima. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es lo opuesto a la humildad. La autoestima es tú tienes que valorarte más. Y utilizan la misma Escritura. Dice, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, tú te tienes que amar. Y como tú te tienes que amar, tienes que valorarte más. Y como tú tienes que valorarte más, va a llegar un punto en que te amas tanto y te enamoras tanto de ti que simplemente desprecias a los demás como menos que tú. ¿Es eso lo que enseña la Escritura? La Escritura enseña que nosotros debemos llevar una cruz. La Escritura dice que el hombre es el gusano de la tierra. Por eso es que nosotros, hermanos, podemos encontrar de que hay un peligro muy grande, un peligro muy latente, que nuestros hijos pueden estar recibiendo en sus escuelas, y esa enseñanza hace que la virtud cristiana de la humildad, esa obra que Dios pone en nosotros, sea pues tergiversada y podamos tener hijos que crecen amándose a sí mismos, en lugar de reconocer cuál es su verdadera posición delante de Dios. Hermanos, es verdad que muchas veces nosotros mismos no nos comportamos de manera humilde. Y cuando nosotros no nos comportamos de manera humilde, esto trae pérdida a nuestra vida espiritual. Y algunas veces trae pérdida también para la causa de Cristo. Cuando decimos que el creyente debe ser humilde por la obra del Espíritu Santo, hermano, no nos estamos equivocando. Es un fruto del Espíritu la humildad. Mire, vamos a abrir en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, vamos a leer. Gálatas 5, 22, 23.
Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Esa palabra mansedumbre es praotes, es la palabra griega praotes, que significa humildad. Y luego viene templanza, contra tales cosas no hay ley. Si usted lee una Biblia King James en inglés, usted va a encontrar ahí que lo que tenemos nosotros en español como mansedumbre ha sido traducido como humildad. Por eso cuando decimos que la humildad es una obra del Espíritu Santo, no nos estamos equivocando. Y hermanos, esta exposición es una llamada para que nos examinemos, una llamada para que nos examinemos a nosotros mismos, para que nos arrepintamos también si hemos resistido pecaminosamente la influencia del Espíritu en cuanto a la humildad en que nosotros debemos andar, y que corrijamos nuestro camino, de tal forma que vivamos la vida cristiana agradando a Dios en todo. Tenemos que aprender a ser humildes. Pero para aprender a ser humildes debemos entender lo que la humildad es y el valor de la humildad también en una persona. Y hace poco nosotros habíamos estado pues precisamente hablando de que somos frágiles todavía, somos débiles. Y esa debilidad en nosotros hace de que muchas veces actuemos de una manera pecaminosa. Y debemos estar siempre alertas de eso, hermano, alertas en ese caminar que a veces nosotros hacemos en nuestras debilidades. Y en esa debilidad estamos nosotros también posiblemente desagradando a Dios. Hermanos, yo les decía de que trae pérdida para nosotros y trae pérdida también para la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque la humildad hace que el hombre se encuentre en una disposición espiritual correcta para servir a Dios. Para servir a Dios. Y en nuestros días nosotros observamos una tendencia por el servicio a Dios, ¿pero dónde? Yo les he mencionado también alguna vez en forma de sarcasmo, ¿dónde es que las personas quieren servir a Dios? ¿No? Todos queremos servir a Dios, pero queremos hacerlo en lugares donde exista cierta comodidad, en lugares que tenga fácil acceso, que tenga un buen templo y que la iglesia cuente también con muchos miembros. Hermanos, yo quiero que les preguntemos, que nos preguntemos todos, ¿de dónde pueden venir esas ideas de servicio? ¿De dónde? ¿Quién puede pensar de esa forma? ¿Quién puede desear que para servir a Dios debamos tener nosotros todas estas comodidades? Y eso que no hablo de aire acondicionado, no hablo de alfombras, no hablo de un muy buen ofrenda para el pastor. ¿De dónde pueden venir? ¿Saben, hermanos, de dónde viene eso? De una falta de humildad. Cuando una persona no es humilde, va a pensar de esta manera. Cuando una persona no quiere ensuciarse los zapatos allá donde no hay pistas y veredas, va a pensar de esta manera. No es una persona humilde, al contrario, es una persona orgullosa. Por eso es que la humildad es importante para el servicio a Dios. Y el ejemplo lo encontramos nosotros en Cristo. Cristo es nuestro ejemplo de servicio, pero también es nuestro ejemplo de humildad. Por ejemplo, Cristo tuvo que abandonar su gloria en el cielo para descender a servir a esta tierra pecadora. Cristo tuvo que abandonar su trono majestuoso para venir a un sitio donde no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Y por qué hizo eso Cristo? Porque Él era humilde. Porque Él nos amaba, es cierto, pero el amor tenía que estar también unido con la humildad. Somos así nosotros, hermanos. Nosotros decimos que amamos las almas como Cristo las amó, pero somos suficientemente humildes como Cristo para ir a lugares donde posiblemente no haya ninguna comodidad.
Si no es así, vamos a tener problemas para servir al Señor. Por eso es que la Escritura dice en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Vamos a leer esta porción y de ahí nos vamos a detener un momento después que terminemos de leer en el versículo 7. Filipenses 2 del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, una traducción más literal de este versículo 7, como lo ha traducido la versión King James, sería como sigue: y se hizo a sí mismo como alguien que no tenía ninguna reputación. Esa es la manera en que podemos interpretar el versículo 7, las primeras palabras del versículo 7. Cristo se hizo como alguien quien no tenía ninguna reputación, tomando forma de siervo. Humildad. Un hombre orgulloso no puede servir a Dios. Puede servirse a él mismo, pero no puede servir a Dios. Tiene que ser como Cristo. Tiene que olvidarse de la reputación. Tiene que olvidarse de las comodidades. No puede buscar ganancia. No puede buscar ventaja para él mismo. La única razón para servir a Dios es la gloria de Cristo. La gloria de Cristo, no la gloria de Él. Un hombre orgulloso, como ya dijimos, escogerá una forma de servicio que vaya más con su ego, con su reputación, con su personalidad. Un servicio que lo ayude a promocionarse más él mismo. Un hombre orgulloso jamás tendrá la actitud del siervo ejemplar que es el Señor. Juan 13:5 dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Hermanos, el Dios de la gloria lavando los pies. ¿Usted sabe cómo eran los pies de esos hombres? Bueno, es bien fácil lavar ahora el pie de una persona que usa zapato, porque el zapato le protege a usted del polvo, y si está con medias, pues usted su pie lo tiene blanco. No necesitará hacer mucho para lavar los pies. Pero en ese tiempo se usaban sandalias, hermanos. Ellos usaban sandalias y caminaban por muchos lugares. Esos pies estaban llenos de tierra, esos pies estaban llenos de barro, igual que esas uñas. Seguramente que nosotros viéramos algo así nos daría hasta asco. Pero el Señor lavó esos pies. El Señor sirvió, nos da una lección ahí de servicio. ¿Cómo es que Él, siendo el Rey, el príncipe del cielo, ahora estaba arrodillado con un lebrillo, sirviendo a sus apóstoles? Debería ser al revés. El Señor haberse hecho un trono aquí en la tierra y que los 12, cada uno le limpie, le lave cada dedito de su pie. Un dedito para cada uno de ellos. Pero no fue así, hermanos. No fue así. La actitud de los fariseos era una que era opuesta al estado de humildad interior y exterior. Y el Señor lo enseña así. Mire, vamos a abrir Mateo capítulo 23 para ver cómo es la actitud opuesta a la humildad. Mateo 23, vamos a leer versículos 5 al 7.
hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Cuántos de nosotros quieren ser reconocidos como rabíes en nuestros días? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría que la gente se dirija hacia nuestras personas llamándonos grandes teólogos, buenos maestros? ¿Cuántos de aquí nos gustaría? ¿Cuántos querrán ser llamados los grandes teólogos de este tiempo? ¿Cuántos de nosotros deseamos el reconocimiento y la fama que el mundo ofrece a los suyos? ¿Cuántos? Hermanos, la humildad es todo lo contrario a lo que hemos leído en este pasaje de Mateo. La humildad no busca elevarse por encima de los otros, sino que hace todo lo contrario, pone a los otros encima de uno. Eso es la humildad. Eso es. Miren, en Hechos capítulo 10, versículos 25 y 26, la palabra del Señor nos enseña un ejemplo de humildad también en el primer apóstol, en aquel apóstol libre. Miren cómo nos enseña el líder, apóstol líder. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hermano, ¿cuánto habría dado un fariseo por estar en el lugar de Pedro? ¿Cuánto le hubiese gustado a un fariseo, a uno de esos hombres, escribas, maestros de la ley, que alguien se postre delante de ellos a adorarle? Hermano, ¿nuestro corazón también siente eso? ¿Estamos buscando nosotros que los hombres nos adoren? Por supuesto que no se van a arrodillar, pero queremos que de alguna manera nos elogien, nos engrandezcan, nos rindan pleitesía a nosotros, nos llenen de reconocimiento a nosotros por lo que hacemos aquí al predicar la palabra de Dios. No, ¿verdad? Eso es pecado, hermanos. Eso es pecado, y un siervo del Señor jamás buscaría eso, jamás. Pero en las Escrituras también podemos ver algunos contrastes, hermanos, en las actitudes de creyentes que son humildes. Porque a veces nosotros decimos, bueno, lo que está enseñando el pastor, entonces quiere decir que esto debe de ser así, pero tenemos que ver el balance, hermanos, también de lo que es la humildad. Yo quisiera que hablamos la Escritura en 2 de Corintios 3:1. 2 de Corintios 3:1, para ver un pasaje allí donde vamos a observar un contraste de la humildad. 2 de Corintios 3:1. Pero yo voy a leer, hermanos, de la versión Palabra de Dios para Todos. Y la Escritura dice: ¿acaso parece que estuviéramos alabándonos a nosotros mismos de nuevo? Qué interesante. Reina Valera 60 dice: ¿comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Hermanos, parece que estuviéramos alabándonos nosotros mismos. Y aquí vemos que Pablo está reprendiendo esa actitud de autoalabanza, autoadoración, esa actitud que carece de humildad, esa humildad que él ahora nos enseña en Efesios capítulo 4, versículo 2, y que nosotros por la gracia del Señor estamos meditando. Pablo reprende este hecho, pero ahora vamos a ver otro lado al mismo Pablo. Mire cómo dice ahora también en 2 de Corintios capítulo 11. Vamos al capítulo 11 y vamos a leer los versículos 22 y 23.
Mire cómo Pablo primero estaba atacando esa actitud, ¿no? Y ahora mire cómo dice, ¿son hebreos? ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Oh, wow. Acá nos vemos mucha humildad. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. Hermano, ¿qué nos enseña esto? De que hay momentos en que nosotros, como el caso de Pablo, debe de defender su posición en Cristo. Y es lo que estaba haciendo aquí el apóstol. El apóstol no está dejando de ser humilde, pero él le quiere recordar a los corintios también quién es él. Que él era un apóstol, que también tenía conocimiento. Él estaba defendiendo su ministerio. Estaba defendiendo su ministerio. Job también, no recuerdo el pasaje ahora, pero yo recuerdo de que en algún momento también Job dice de él, yo soy un hombre justo. Y estas cosas no deberían estar sucediéndome a mí. Hermanos, ¿eso es falta de humildad? No, él está autoexaminándose acerca de las circunstancias y él esgrime este argumento delante de sus amigos, quienes lo acusaban de pecado. Entonces, hermanos, tenemos que conocer también cuál es el balance entre la humildad y la humildad. Pablo no dejó de ser humilde cuando él estaba defendiendo su ministerio y quizás en algún momento debemos hacerlo. No para que las personas vean nuestras credenciales. No nos vamos a poner a discutir quién estudió más teología o quién estudió en un seminario o en otro y a comenzar a decir, mira, acá está mi diploma de este seminario, acá está mi diploma de este otro seminario. Eso no es la actitud de Pablo. Hacer eso más bien si es arrogancia, es vanagloria, es orgullo. Yo creo que entendemos la diferencia. Lo que el creyente debe saber es su posición en Cristo. Y Pablo conocía su posición en Cristo. Ser humildes no quiere decir que somos personas que debemos tener una actitud de yo no soy nadie. Aunque a veces hemos oído, ¿no?, de algunas personas que escriben de esa manera. Yo no soy nadie. Pues el que escribe de esa forma es alguien, está diciendo yo soy alguien. El que saca así su humilde, ¿no?, un banner grande, un letrero muy grande, caminando por la calle, yo soy humilde con su letrero. Eso, hermano, eso es orgullo. El que para proclamando su humildad por todos lados, eso es vanagloria, eso es pecado, hermanos. La humildad no se demuestra de esa forma. Yo les decía que tenemos que tener una actitud distinta. O sea, la humildad es no decir yo no soy nadie, yo soy el que todos deben de pisar. Eso no es ser humilde. Tampoco debemos menospreciarnos a nosotros mismos. La Escritura nos da a nosotros cuál es el balance entre esta humildad. Por eso en Romanos 12:3 dice la palabra del Señor: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Debemos de pensar así. Y lo que nosotros hemos recibido también de parte de Dios no es motivo de jactancia, porque la Escritura mismo lo dice. Si lo recibiste, entonces ¿de qué te vanaglorias? No hay razón para hacerlo. Hermanos, yo quisiera que veamos algunas aplicaciones de la humildad en la vida de los hombres. Primeramente, nosotros podemos ver, como ya les había dicho, de que la humildad es algo que está pasando de moda en nuestros días. Y la humildad ha sido puesta de lado para dar paso a otra cosa: el orgullo, la fama, la vanagloria. Eso es lo que nosotros encontramos en los días de hoy. Y debemos de decir, hermanos, de que esta circunstancia afecta o se ha introducido dentro de la llamada Iglesia del Señor. Yo cierta vez estaba conversando también con un pastor amigo y él me decía de que a él no le gustaba ver cómo habían hermanos que tomaban fotografías a sus bibliotecas y las publicaban.
tomaban fotografías de sus diplomas de teología y todo eso y lo publicaban. Pues yo digo, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes harían eso? ¿O no lo harían? ¿Qué pienso yo de eso? ¿Lo haría yo o no lo haría? ¿Y por qué lo haría? ¿Por qué me interesaría a mí que las personas vean si tengo una biblioteca chiquita o si tengo una biblioteca grande o si tengo libros reformados o no tengo libros reformados? A veces esas actitudes parecen las actitudes de un niño, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan cuando eran niños y comprábamos el álbum de figuritas y nuestro vecino no tenía el álbum de figuritas y pasábamos cerca de él así mirándolo para que le dé pica, ¿no? A veces también nosotros, yo también tengo este libro, mira, yo compré este libro, ahí le he tomado foto, cuesta $40, tú no lo tienes, yo soy más bendecido que tú. Y aún también, hermano, el estar tomándose fotos con pastores famosos, ¿no? Yo pienso de que, ¿qué pensarán pues las personas cuando vean la foto que me tomé con el ungido? ¿No? Que la unción también estará pasando para mí, ¿qué será, no? No entiendo. ¿Será eso, hermano, una actitud humilde? ¿Será o no será una actitud humilde? Pero yo le decía, vamos a ver esas actitudes de humildad. Quizás también, hermanos, yo estaba examinando que podemos verlo en la forma más notoria en los jóvenes de este tiempo. Y nuestra iglesia tiene jóvenes, todos somos jóvenes, bueno, los más jóvenes que yo, ¿no? Y podemos ver de que estos jóvenes, no en esta iglesia, ellos carecen de un respeto hacia el anciano, carecen de respeto hacia el pastor, hacia el siervo del Señor. No estoy diciendo que el siervo del Señor tiene que andar con una capa tipo papa o una adornos y que debe ser intocable. Pero hermanos, se puede ver cómo es que no existe respeto hacia una persona que es mayor de edad siquiera. Los jóvenes de hoy día es lamentable ver la forma como es que ellos escriben hacia otros hermanos que evidentemente por la foto que uno ve son mayores de edad, tienen canas y están quizás en los 60. Y uno ve la foto del otro que tiene 20 y que está aprendiendo a limpiarse la nariz. ¿Cómo es que le habla a una persona mayor? Quizás nunca le enseñaron en sus casas, ¿no?, que había que respetar a las personas mayores. Eso sabemos de que en las escuelas nuestras aquí en Perú ya no las enseñan. Ese curso de educación cívica que antes teníamos nosotros ya no existe dentro de la currícula. Por eso es que los niños, si es que no tienen una educación con sus padres que es correcta, y disculpen la comparación, crecen como animalitos. Ahora parece de que el criar hijos se ha convertido en algo así como hacen las personas que trabajan en el campo. Salen, tiran la comida y bueno, que coma el corderito o que no coma el corderito. Vemos eso en los jóvenes. Ellos demuestran una forma de autosuficiencia creada de la nada. Son personas que leen unos cuantos artículos de un blog y piensan que ya son los grandes teólogos del momento. Ellos piensan de que porque descubrieron las doctrinas de la gracia, ya son pues, están a la altura de no sé quién. Habrá un trono al lado del de Cristo en el cielo para ellos. No hay humildad. Ellos en realidad no tienen sabiduría. Podemos ver por sus conductas que más bien son necios, personas necias. En nuestros días observamos pues actitudes que son propias del orgullo, que es opuesto a lo que es la humildad. ¿Y cómo es que nosotros observamos eso? ¿Cómo es que se puede ver cuando una persona ha abandonado la humildad y está entrando en el terreno del orgullo? ¿Cómo? Primero, poca oración privada. Poca oración privada. Ya no hay dependencia de Dios. No hay necesidad de orar. Segundo, una resistencia a escuchar los consejos de los ancianos. Claro, yo me acuerdo cuando yo tenía 16 años, yo creía que sabía todo y mi abuelo no sabía nada. Pero yo sí me sentaba a escuchar lo que él me decía.
aunque el que sabía más era yo, evidentemente, ¿no? La verdad es que cuando ya fui yo más mayor, me di cuenta que era todo lo contrario, que mi abuelo era quien sabía más, por su propia edad, por su propia vida. Pero hoy día vemos una resistencia a escuchar los consejos de los ancianos. Por eso le digo, en la juventud es donde hay problemas. Y esa resistencia, hermanos, es un síntoma que no existe humildad. Y estamos en una iglesia, tenemos hermanos que, bueno, tenemos aquí también en nuestra forma de gobierno un pastor, tenemos un diácono, tenemos hermanos en la fe que tienen más años en la fe que nosotros. Puede ser que también los hermanos que tienen más años que nosotros no hayan conocido bien la forma de doctrina. ¿Y cómo es que nosotros deberíamos conversar con ellos acerca de la sana doctrina? Con humildad y con respeto. Humildad y respeto al anciano. Nos damos cuenta que existe una disminución de la humildad por el atrevimiento para no guardar la ley moral de Dios. Cuando hay desobediencia a Dios, y estamos hablando solamente de la ley moral, y aún podemos aplicarlo a este mismo mandamiento de humildad que Dios nos da en su palabra, porque Él nos dice con toda humildad y mansedumbre. Él nos manda a ser humildes, y cuando nosotros resistimos ese mandamiento de la humildad, ¿qué estamos demostrando? Que somos soberbios. Pero hay un atrevimiento para no guardar la ley moral de Dios. También vemos la actitud de superioridad sobre los ministros de Dios y sus amonestaciones. No quieren tener un sometimiento a aquellas personas a quienes Dios les ha encomendado el cuidado de sus almas. No quieren recibir reprensiones. ¿Y cuándo una persona no quiere recibir reprensiones? ¿Cuando es humilde o cuando es orgullosa? Cuando es orgullosa. Esos son síntomas, hermanos, y eso trae daño a la iglesia, trae daño al cuerpo de Cristo. También nosotros vemos que hay una actitud de querer entrometerse en cosas que ellos no pueden manejar. Claro, yo estoy hablando desde la perspectiva cuando yo era joven. Yo era así. Yo quería meterme en todo. Yo no sabía mucho, pero yo me leía una página de algo, de un manual de electricidad, y yo ya quería instalar torres eléctricas. Quería meterme en lo que no era mi campo, no era mi terreno. Eso, ¿saben qué? Es una actitud de falta de humildad. Oposición a estar bajo el gobierno de pastores y ancianos. Eso también es una actitud de falta de humildad, de orgullo. ¿Usted se da cuenta cómo es que la instrucción que nos trae Dios es precisamente para guardar la armonía entre nosotros? La humildad debe ser practicada entre nosotros, las hermanas, con los hermanos. ¿Cómo podría alguien decir que es el siervo de Dios mientras mantiene estas actitudes en su vida personal? Eso es imposible. Un siervo de Dios no puede ser así. Por eso es que le decía, la falta de humildad trae problemas para que una persona pueda servir al Dios humilde. Pero la humildad también trae ventajas para el creyente y trae ventajas para nuestra congregación. Miren, Mateo 11:29, ese pasaje que habíamos estado viendo. Mateo 11:29 dice la Escritura: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto es lo que Cristo nos manda, hermanos, a cada uno de nosotros. Es un mandamiento. Aprended de mí. Tenemos que aprender de Cristo. ¿Qué? Mansedumbre y humildad en el corazón. ¿Y qué ganamos nosotros aprendiendo eso? Ahí lo dice ese versículo. ¿Cuál es la ganancia que tenemos de aprender a ser como Cristo? Mansedumbre y humildad de corazón. Ahí está la respuesta. Hallaremos descanso para nuestras almas.
nuestras almas. Es decir, tendremos paz en nuestros corazones. ¿Y qué ganamos nosotros cuando tenemos paz en nuestros corazones? Vamos a tener paz con las personas a nuestro alrededor. Imagínense que la iglesia, cada hermano, cada hermana, tengamos paz en nuestros corazones. ¿Cómo sería esta iglesia? Una iglesia llena de paz. Una iglesia que sabe resolver la controversia en paz. Una iglesia que aprende las doctrinas en paz. ¿Se da cuenta la utilidad de la humildad, hermanos? ¿Cómo es tan provechosa, tanto para la persona como para la iglesia? Hay un pasaje que precisamente habla lo opuesto a lo que Cristo nos dice. Y está en forma negativa, lo vamos a ver. Vamos a abrir en Proverbios 13:10. Proverbios 13:10. Yo voy a leer, yo he traído acá otra versión distinta. Estoy usando versiones bastante simples, sencillas, versiones que utilizan los niños en su escuela dominical. En 13:10, mire cómo dice Reina Valera 60. Dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda. Yo creo que entendemos lo que dice eso, ¿no? La soberbia, el orgullo, ¿qué es lo que va a concebir? ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? Contienda. Pero mire cómo dice la Biblia en lenguaje sencillo. Dice: la gente orgullosa provoca peleas. La gente orgullosa provoca peleas. Pero la humildad convierte a los creyentes en hombres de paz. Hermanos, las iglesias con estos creyentes humildes son las que viven en el vínculo de la paz. Las iglesias con esta clase de hermanos que practican la humildad y la mansedumbre son los que viven en el vínculo de la paz, como nosotros vemos en nuestro pasaje de Efesios. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo es que vemos nuestros corazones después que escarbamos un poco la palabra de Dios y llegamos a esas vetas doradas? ¿Somos humildes? ¿Somos orgullosos? ¿Estamos resistiendo nosotros el fruto del Espíritu? ¿Está prevaleciendo nuestra carne? ¿La dejamos prevalecer en algunas cosas que requieren en el servicio al Señor, por ejemplo? Hermanos, esta meditación es para todos nosotros. Y oremos al Señor para que podamos ser una iglesia donde cada uno de los que la conformamos, cada uno de los miembros, seamos humildes, humildes. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos las gracias, Señor, por esta enseñanza tan hermosa que nos traes acerca de la humildad. Señor, también nos has confrontado en este tiempo para que podamos examinarnos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, y te pedimos que nos muestres nuestros pecados del corazón. Tu palabra es una espada de dos filos. Tu palabra discierne los pensamientos del corazón. Señor, ayúdanos a arrepentirnos también, porque vemos que la humildad, Señor, es el conducto para que podamos servirte como tú, Señor, mereces. Nuestro Señor manso y humilde. Te damos gracias, Dios, por todo, en el bendito nombre de Jesús. Amén.